Creo que la premisa fue decir, somos parte de este territorio, si no hablamos nosotras, si no comunicamos desde este lugar y no podemos construir todo este concepto comunicacional y esta cobertura, ¿quién lo podrá hacer? Atravesamos un juicio de 2 meses sin llegar a tener ni una pista de quién o quiénes pueden haber sido los femicidios de Cecilia. Justicia por Cecilia. La verdad estaba alrededor. En plena cuarentena del año 2020, en Capilla del Monte, provincia de Córdoba, desaparecieron y asesinaron a Cecilia Gisela Basaldúa. 2 años después, en mayo y junio de 2022, se desarrolló en los tribunales federales de Cruz del Eje el juicio para determinar la culpabilidad de Lucas Bustos, el único imputado que figuraba en la investigación. La querella de la familia de la víctima, apoyada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, medios locales y comunitarios, y abrazada por las organizaciones regionales y feministas que acompañaron cada jornada de audiencias, celebraron la absolución de Bustos por falta de pruebas y la orden de la sentencia de revisar toda la investigación elevada por la cuestionada fiscal Paula Kelm para avanzar en el pedido de verdad y justicia por Cecilia. Yo soy Eugenia, del movimiento plurinacional feminista disidente de Capilla del Monte. Virginia Artaza, desde la Radio Central Ferroviaria, radio comunitaria de la ciudad de Cruz del Eje, y bueno, desde varios espacios también, desde la comunicación, también desde la organización feminista de la colectiva en la que participo. Y como movimiento formamos parte del equipo Justicia por Cecilia, desde donde empezamos a acompañar también todo lo que fue el proceso del juicio, que tenía como único imputado a Lucas Bustos, como decía, sin pruebas. Entonces ya desde un inicio, por ejemplo, en pensarnos cómo cubrir esto, sosteníamos como fundamentalmente la postura de la querella y la familia, que era no acompañar esa acusación que sí elevó la fiscal Paula Kelm contra Bustos por la falta de pruebas y la cantidad de contradicciones que había en el expediente. Entonces, los días previos al juicio, por ejemplo, desde lo comunicacional, las notas que dábamos justamente hacían hincapié en esto, ¿no? En caracterizar que fue un juicio particular, porque no es muy común que se dé que la querella no acompañe la acusación de la fiscalía. Esto es un hecho que realmente hay que destacar, y por eso hoy estamos con la demanda de un juicio político a la fiscal, por lo que significó imputar a una persona sin pruebas, que habilitó algo que la familia desde el primer momento lo empezó a notar, un encubrimiento del Poder Judicial hacia todo lo que fue el operativo de búsqueda y de investigación cuando Cecilia estaba desaparecida y después cuando ya se encuentra su cuerpo sin vida. Y fue todo un desafío a nivel comunicacional, porque desde el principio, desde la convocatoria que se hace en esta mesa de trabajo que ya existía y que ya tenía una previa comunicación y ciertos acuerdos entre las compañeras que forman parte, porque recordemos que son muchas organizaciones también dentro de esta gran mesa de trabajo, y fue aprender un poco a relacionarnos entre nosotras desde que empieza el juicio del 2 de mayo y todas las instancias posteriores y todo el trabajo extra que teníamos nosotras a partir de, bueno, lo que íbamos viendo, la cantidad de irregularidades que se van como rectificando cada vez más y dejan cada vez más en evidencia este proceso como sin ganas de encontrar la verdad. En todo ese recorrido que implicó cubrir cada audiencia, fuimos entendiendo esta lógica de impunidad que rodea esta causa, con hechos concretos, con pruebas concretas, la evidencia de la no prueba, ¿no? La presión social, sí sabíamos que existía eso, que está ese poder siempre de lo que generan la gente en los recintos, en las instituciones, diciendo y transmitiendo también de alguna manera informalmente, pero mucho más serio que, por ejemplo, una institución como el Poder Judicial, ¿no? Porque de repente nosotras y todos, nosotras y nosotros, la familia, acompañando desde ese lugar, diciendo verdades
que adentro en el recinto, del cual se espera que sí, que haya un poco más de, no sé, de testimonios fehacientes que por lo menos nos lleven a una línea en búsqueda real de la verdad, y no, era todo el contrario. Entonces de afuera era como decir, nosotros somos los que estamos realmente comunicando qué es lo que pasa y cómo pasa, y sin dudas hubo una diferencia. Creo que si no hubiéramos estado ahí hubiera sido muy distinto el resultado, la sentencia, el curso del juicio. Porque eres mujer y la violencia, dicen, es exclusiva propiedad de los hombres y es de esperar que la ejerzan, y es de gran obviedad que la soportemos sin chistar, porque dicen los espectadores de nuestro exterminio que nacimos para soportar y ellos para matar. La historia estaba alrededor. Relatos locales de la comunidad coral. Escuchá la serie completa en identidades.cultura.gov.ar. Quienes estuvimos en Capilla del Monte desde lo que fue la búsqueda y que tenemos el recuerdo de una pandemia con un helicóptero sobrevolando por nuestras casas buscando a una chica que estaba desaparecida, y en ese contexto decir algo tenemos que hacer, ¿no? Teníamos prohibida la circulación por el decreto del COVID, y a los 15 días dijimos salgamos a la calle, pero pensemos una acción donde no tengamos problemas. Entonces nos organizamos en la cola del supermercado y del banco de la provincia de Córdoba. A las 11 de la mañana una compañera tocó un silbato y empezamos a gritar ¿dónde está Cecilia? Ese video se viralizó y empezó a circular un montón. ¡Justicia por Cecilia! ¡Viva Cecilia! ¡Justicia por Cecilia! ¡Justicia por Cecilia! Cuando nos enteramos del peor de los finales, por supuesto que fue como una puñalada al corazón tremenda, ¿no? O sea, era como lo que no queríamos escuchar, pero como que todo era también tan turbio de alguna manera, ¿no? Que nos iba llevando como a ese peor final que no queríamos, ¿no? Ni siquiera escuchar, ni siquiera pensarlo, ni siquiera manejar como una posibilidad de que algo así pudiera haber sucedido, ¿viste? Cuando te enterás. Me acuerdo porque justo estábamos todas reunidas, fue un sábado, y llegó un mensaje y así nos enteramos, ¿no? Como esto hasta que se empieza a hacer oficial, y los papás, la mamá y el papá ya habían llegado a Capilla. Habían llegado un viernes y el sábado se enteran de la noticia, ¿no? Fue como, bueno, todo muy fuerte, ¿no? Esta cuestión también del lugar donde se encuentra, cercano al basural, ¿no? Esta cuestión del desecho del cuerpo de las mujeres, ¿no? Por supuesto que como compañeras, como mujeres, madres, hermanas, o sea, es como que no, eso también desde lo personal nos llega muy, muy a fondo. Luchando para que se sepa la verdad de lo que le pasó a mi hija, que al final se dio lo que yo dije, no era ninguna loquita ni andaba perdida, que era lo que querían decir, eso quisieron decir desde un principio. Hasta cosas, me hicieron un video para ver cómo era mi hija, y ¿qué hicieron? No vieron cómo era ella. Ella era un ángel, como yo le dije. Ayudemos a crear una sociedad más libre, donde una pueda realmente ser lo que es sin discriminación de por medio. Como cuando era niña, que me gustaba jugar al fútbol, pero también me gustaba jugar con muñecas. Era libre porque aún estaba lejos de ese sistema de creencias. No era ni más ni menos mujer. Era simplemente yo. Se hizo una marcha porque justo fueron los 2 años de la aparición sin vida de Cecilia, el 25 de abril, fue una semana antes del inicio del juicio. Un lunes. Entonces estuvo bueno porque también nos permitió convocar al juicio el lunes 25 se hizo la marcha y se proyectó en Viaraba el documental No nos callamos más, que justamente habla de lo que pasó con Cecilia y también de otras causas de abuso sexual en la infancia, pero siempre haciendo, ¿no?, esto del juicio a la justicia patriarcal, digamos, haciendo eje en cómo funciona la justicia.
y a la otra semana empezaba el juicio. Entonces eso también nos permitió visibilizarlo y difundirlo y convocar. También teníamos el cuidado, sobre todo en la radio abierta, cuando también íbamos haciendo esta suerte de contar un poquito y de bajar a tierra todo lo que pasaba adentro, porque también es muy difícil comunicar todas estas instancias de cada audiencia que hubo, difícil transmitirle a las personas para que llegue lo que nosotras estábamos viendo y necesitábamos decir, como para traducir y bajar a tierra toda una tarea y todo un desafío. Yo aprendí muchísimo en esta instancia a saber qué importancia tiene, por ejemplo, una crónica de juicio, hacerla en el momento, el peso, no solamente por la información, sino también, que fue una referencia para los medios, pero también para darle la visibilidad que necesitaba el caso y que realmente nuestro trabajo de presencia afuera sea respaldado por un trabajo minucioso y estricto del que podíamos dar fe y decir esto es impecable. Este trabajo es el trabajo desde adentro, compañeras anotando dato por dato, siempre presente y con la mirada feminista y la perspectiva feminista que siempre estuvo ausente, ¿no? Dentro de toda la audiencia y dentro de todo el transcurso. Entonces es como un peso mayor y bueno, darse cuenta de que ese trabajo tenía que estar porque realmente marcó la diferencia. La historia estaba alrededor. Relatos locales de la comunidad coral. Escuchá la serie completa en identidades.cultura.gov.ar. Después vimos que hubo un montón de coberturas que hoy cuestionamos, que se habla del crimen de la mochilera y cuando nos acercamos a esos periodistas te dicen, y es así para distinguir del resto de los femicidios. Entonces vemos cómo, incluso dándole esa discusión, ¿no? Cómo esos titulares están justamente haciendo sentido con eso que decía el fiscal, ¿no? Una joven que tenía ideas liberales, que le gustaba viajar, que no tenía una vida normalizada, ¿no? En el sentido conservador de la palabra. Entonces esa etiqueta de la mochilera le habilita a ser vulnerable. Entonces tenés más posibilidades de ser una víctima de femicidio. Porque te gusta hablar con la gente que no conoces, porque te gusta viajar por lugares que no conoces, porque te gusta acampar. Esta cuestión interna de decir, no, pero hay que salir, hay que decir, y bueno, de última, si está un poco turbio todo adentro, y bueno, seremos las personas que intentaremos esclarecer lo más que podamos en ese trabajo en equipo. Y definitivamente como comunicadora siempre fue un desafío el compromiso de las organizaciones y sobre todo la línea más importante, la familia, como creo que fue nuestro eje central. Muchas veces tuvimos dudas y nos remitimos a eso, al deseo y a la claridad y a la fortaleza que tenía la familia adentro y afuera y en toda esta instancia. Creo que fue realmente una guía que nos marcó un poco todo el laburo. Cuando nos sumamos al equipo de justicia desde Pluri en Capilla, una de las cosas que nosotros planteamos fue, acá es importante que haya organizaciones del territorio para que se hagan parte y puedan instalar el tema en donde está sucediendo. Entonces ahí es donde, bueno, se empieza a pensar en los medios comunitarios de la región, en las instituciones, en la Comisión por la Memoria Cruz del Eje, la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra. Entonces se fue armando como toda una red que empezó a tener repercusión, tanto a nivel nacional, pero también a nivel local y regional, porque teníamos un jurado conformado por gente de Cruz del Eje y San Marcos Sierra. Entonces, porque no es que el pronóstico era pesimista, sino que un poco pensando lo que nos atravesó a nosotras desde el primer momento que detienen a Lucas Bustos, que dijimos, no vamos a poner las manos en el fuego por nadie, acá vamos a apoyar a la familia porque él está acusado de femicidio, o sea, es difícil salir a defender a alguien con semejante acusación, por ejemplo, desde una organización feminista. Vamos a ver qué pasa en el juicio. Sin embargo, nos fuimos acercando también a la familia, escuchamos, porque por supuesto que teníamos un montón de dudas, al igual que la familia de Cecilia. Imagínense qué fuerte para esos padres que ya estaban convencidos de que el imputado era inocente. Entonces estamos hablando de algo muy aberrante, de una fiscal que además
metió preso 2 años una persona inocente. Solo cambiando nosotros cambiaremos el mundo. No puede ser otro día, tenemos que hacerlo ya, porque en nuestro país una travesti, una trans, una mujer es asesinada cada 29 horas. Lo tenemos que hacer ya, por las hermanas Mirabal, por Cecilia, por mi abuela, por tu mamá, por la hermana de tu amigo, por la prima de tu novia. Lo tenemos que hacer ya, por una vida más justa y amorosa, en donde el espanto deje por fin espacio a la ternura. Justicia por Cecilia. La verdad estaba alrededor. Este informe fue posible gracias al apoyo de la cooperativa Viaraba, Agustín Fontaine, María Eugenia Marengo y Virginia Artaza. Agradecemos la colaboración de Soledad López Vaca, Florencia, Susana y Daniel Basaldúa, Movimiento Plurinacional de Capilla del Monte y el equipo completo del taller El Podcast después del podcast. Realización general, Violeta Collado.